Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que literalmente puede salvar una vida: cómo actuar ante una hemorragia grave. Seguramente, a lo largo de los años, hemos oído muchas cosas sobre esto, ciertas reglas que se daban por sentadas, pero ¿y si mucho de eso ya no es válido? La ciencia avanza y lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso: desmontar viejos mitos y ver qué técnicas son las que de verdad, a día de hoy, marcan la diferencia. A ver, pongámonos en situación. Ocurre un accidente, un traumatismo grave. En ese preciso instante se pone en marcha un reloj. Es una carrera contrarreloj, y en esa carrera hay una prioridad absoluta, por encima de todo lo demás: controlar la hemorragia. Es, sin ninguna duda, la acción más importante que se puede llevar a cabo en esos primeros momentos. Y fijaos en esta cifra, porque es de las que te dejan helado: un 80%. La hemorragia que no se controla es la principal causa de muerte evitable. Ojo a esa palabra, evitable. ¿Qué significa? Pues ni más ni menos que la inmensa mayoría de estas muertes, con la actuación correcta simplemente, no deberían ocurrir. Ahí está el kit de la cuestión. La palabra evitable lo cambia absolutamente todo. Quiere decir que, con las herramientas adecuadas y sobre todo con el conocimiento para usarlas en el momento justo, el resultado puede dar un giro de 180 grados. Es una ventana de oportunidad, muy pequeña, sí, pero que existe para cambiar por completo el destino de una persona. Y claro, todo esto nos lleva a hablar de una de las herramientas con peor fama, la más polémica en la historia de los primeros auxilios: el torniquete. Durante décadas ha estado rodeado de un halo de miedo, de desinformación. Era una palabra casi tabú. La pregunta del millón siempre ha sido la misma: ¿el torniquete es el villano de la película? ¿Ese último recurso desesperado que significa que vas a perder el brazo o la pierna? ¿O es, en realidad, el héroe? Bueno, pues vamos a ver qué dice la evidencia científica hoy en día, que es lo que importa. El contraste es brutal. A la izquierda, la historia de miedo que nos contaron a muchos, solo para casos extremos que casi seguro acababa en amputación, en fin, pánico. Y a la derecha, la realidad, lo que nos dicen los datos de hoy, que es un tratamiento de primera línea, que si se usa bien las complicaciones son muy raras y que, lo más importante, salva vidas. Vaya cambio de guión, ¿eh? Vale, pero ¿cómo se produce un cambio tan radical? ¿Qué ha pasado para que pasemos de verlo como el demonio a un salvavidas? Pues curiosamente, la respuesta no salió de un hospital. Salió de un entorno mucho más hostil. Fue en las guerras modernas donde todo cambió. Allí, en el peor escenario imaginable, el uso masivo de torniquetes demostró, sin dejar lugar a dudas, que paraban hemorragias mortales y que la supervivencia de los heridos se disparaba. Esa lección, aprendida a base de sangre, sudor y lágrimas en el campo de batalla, es la que ahora, por suerte, se aplica en nuestras calles. Y que nadie piense que esto es una moda o la opinión de unos pocos. No. Estamos hablando de que los pesos pesados de la medicina de emergencias a nivel mundial, como la Asociación Americana del Corazón o el Consejo Europeo de Resucitación, han cambiado sus guías. Ahora mismo el consenso es global, todos van a una. Muy bien, ya sabemos el porqué. Ya entendemos el cambio de mentalidad. Ahora vamos a lo práctico, a la chicha. ¿Cuáles son exactamente las herramientas y las técnicas que tenemos que conocer para controlar una hemorragia hoy en día? Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Lo primero, lo más básico, lo fundamental: presión directa. Pero ojo, presión de verdad, con ganas. No vale con poner una gasita por encima y esperar. No, hay que aplicar presión, con fuerza y de forma constante, justo en el punto de sangrado. Es el gesto número 1, siempre. Ahora, ¿qué pasa si estamos apretando con todas nuestras fuerzas y aquello no para de sangrar? Si la herida está en un brazo o en una pierna, es el momento de pasar al torniquete. Su mecanismo es simple, pero increíblemente eficaz. Es como si pisáramos una manguera con el pie. Comprime los vasos sanguíneos contra el hueso y corta el flujo de sangre a la herida de raíz. Este que vemos es el famoso CAT, uno de los más extendidos y estudiados. Y aquí, una cosa súper importante que remarcan todas las guías: hay que usar un torniquete comercial, uno diseñado para esto. El típico apaño de las películas con un cinturón y un palo, la cruda realidad es que casi nunca funciona, no consigue la presión necesaria y puede acabar haciendo más mal que bien. Para aplicarlo, hay una máxima que se nos tiene que quedar grabada a fuego: alto y apretado. Es decir, se coloca por encima de la herida, se ajusta con toda la fuerza posible y luego se empieza a girar la varilla hasta que la hemorragia pare por completo. Y cuando digo por completo es ni una gota. Y por último, un detalle vital: anotar la hora de colocación. Esa información es oro puro para el equipo médico que lo reciba después. Y estas son las reglas de oro, los mandamientos del torniquete. Primero, a unos 5 o 10 centímetros por encima de la herida. Segundo, y esto es clave, jamás de los jamases encima de una articulación, ni en el codo ni en la rodilla, ahí no va a funcionar.
Tercero, se aprieta hasta que el sangrado se detenga del todo, no hasta que parezca que sangra menos. Y cuarto, si con un torniquete no es suficiente, no hay problema, se coloca un segundo justo por encima del primero. Perfecto, esto está muy bien para brazos y piernas, pero ¿y si la herida es en la ingle, en el hombro o en el cuello? Ahí es imposible poner un torniquete. Pues para eso tenemos la tercera herramienta de nuestro kit, los agentes hemostáticos. Para que nos entendamos, son unas gasas especiales que vienen impregnadas con sustancias que ayudan a que la sangre coagule muchísimo más rápido. Este es el punto clave. Los torniquetes solo sirven para las extremidades. Para esas zonas complicadas que llamamos de unión, la ingle, la axila, el cuello, donde hay arterias gigantes muy cerca de la superficie, la única opción son estos agentes. La técnica consiste en empaquetar la herida, es decir, meter la gasa dentro del agujero y después aplicar una presión muy fuerte y constante encima. Y lo curioso es que no todos funcionan igual. Hay distintas tecnologías. Algunos, como el Quick Clot, llevan unos minerales que lo que hacen es absorber el agua de la sangre, dejando los factores de coagulación más concentrados para que trabajen mejor. Otros, como el Chito Gauss, utilizan una sustancia que viene de los crustáceos que al contacto con la sangre se convierte en una especie de gel pegajoso que ayuda a sellar la herida. Diferentes caminos para llegar al mismo destino, parar la hemorragia. Muy bien, ya hemos visto las herramientas. Presión, torniquetes, hemostáticos. Parece un lío, pero ahora vamos a juntar todas las piezas en un plan de acción súper claro y sencillo. Uno que cualquiera pueda recordar en un momento de máxima tensión. Es básicamente un árbol de decisiones. Muy fácil. Paso 1, siempre presión directa. Que no funciona y la herida está en un brazo o pierna, pasamos al paso 2, torniquete. Que la herida está en una de esas zonas de unión como el cuello o la ingle, entonces nuestro plan es el paso 3, empaquetar la herida con la gasa hemostática y mantener la presión. Es una secuencia lógica, ordenada y sobre todo muy eficaz. Y con esto llegamos a la idea más importante de todas. Este conocimiento no es algo exclusivo para médicos o personal de emergencias. Para nada. Iniciativas mundiales como la campaña Stop the Bleed buscan precisamente esto, que cualquier ciudadano sepa hacer estas tres cosas, porque en un accidente, la primera persona que puede ayudar no suele llevar uniforme. Y me gustaría terminar con esta reflexión. En una emergencia real, la ambulancia tarda minutos en llegar. Es inevitable, pero son minutos en los que una persona se puede desangrar. En esos minutos, la única línea de defensa, la única ayuda posible, es la persona que está justo al lado. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, si esa persona fuéramos nosotros, ¿sabríamos qué hacer? Tener claros estos sencillos pasos puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias.